Tres calvos y medio, siempre pensando en nuestra audiencia, trae un tema de palpitante actualidad. Tenemos hoy, señores, a 1984 de George Orwell. Y tenemos a Jaime Eduardo, Álvaro Raúl y Maudi. ¿Qué tal, amigos? Más preparados que el chucho. Hoy hay que hacer la B de Victoria. Preparados, yo tengo es miedo. Yo también. Hay gente que viene con ganas de pelear, con animadversiones guardadas, con rencores Sí, hay que agarrarnos de los pelos. A ver, yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes piensan que el Gran Hermano es un dictador de derecha o de izquierda? De las dos, lo mismo. No le importa. Es lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo. No, pero es peor porque en Occidente ni siquiera tenemos a un dictador ni a un partido, sino a Amazon, Google, es el algoritmo, el dictador de derecha. O estoy yendo demasiado rápido en el tema. No. Pues ya te adelantaste como unos 30, Bueno, 40 fue un placer, amigos. No. O sea que afortunadamente el Gran Hermano no fue en ese 84 real, ni más adelante, porque donde hubiera sido más adelante, o sea, no habría manera de pensar es nada. No, pero grandes hermanos hay en el momento. Pero antes de sí, arrancar... pero en este momento el Gran Hermano es... No, para nada. El Gran Hermano ahora va a ser Twitter y es con la corrección política. Y eso es lo que está haciendo, todo lo que habla este libro, es lo que estamos viendo ahora con la... básicamente pues es en la participación en Twitter más que Facebook e Instagram. Lo que nos está... Yo realmente creo que en ese caso no alcanzan a ser tan, o sea, sí son muy fuertes en muchas cosas, en la mente, en lo que quieran, pero vamos, cuando uno ve un estado como el chino, un estado con el chino, o sea, con el dominio de medios que tiene y con el, o sea, toda la parte tecnológica que tiene y la fuerza militar que tiene, no hay nada más, pues, o sea. ¿Han visto ustedes imágenes un de pendejo? De la plaza Tiananmen o de la plaza de la Ciudad Prohibida, la cantidad de cámaras en un poste que hay, son como 17 cámaras mirando así para todo lado. Y sin embargo, creo que la mitad de las cámaras de vigilancia están en Inglaterra, de donde es nuestro querido amigo Eric Blair. Bueno. A ver, muchachos. Hermano de la bruja de Blair. Sí. Trago tan bueno. A ver, Benny, pero es que aquí tenemos que hacer un paréntesis, hermano, porque es que pongámoslo en contexto. Hermano. Pongamos en contexto. Y llamémonos hermanos. No, llamémonos camaradas. Entonces, primero, 1984 no es de 1984, está escrita en el 47, 48 y se publicó en el 49, o sea, ahí terminando la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro amigo George Orwell se muere en el 50. O sea, la alcanza a ver publicada, pero no alcanza a ver pues todas las implicaciones posteriores. Muere de tuberculosis, pues, o los efectos de la tuberculosis por una hemorragia fuertísima. La tuberculosis, la pesca en España, que estuvo pues, o sea, haciendo reportería de la guerra que había de la guerra que había en ese momento en España. La guerra civil en España. Sí. Eso fue 37, cuando él estuvo allá, por la BBC. La pescó o sea, dicen que en los 3 años, o sea, 3 años... Antes de la muerte, ¿no? Pero es que él escribió este libro desde los 40, o sea, a principios de los 40 dicen que ya había empezado a escribir algunos cuentos parecidos a este tema y terminó allá publicándolo en el 49. Entonces, Rebelión en la Granja la escribió en el 45. O sea que la idea le venía caminando hace rato pues del futuro distópico. Exacto. Pero es bueno, que esa es la otra cosa, esa es la otra palabra fundamental, la distopía. O sea, esto era una visión de futuro que casi es la misma distancia que cuando vimos Volver al Futuro, cuando él vuelve en la película, aquí casi que es la misma distancia. Es él en el 40 y punta diciendo que 40 años después o 50 años después, pues 40 años después va a pasar esto y lo pone por allá con una exactitud casi simpsoniana, diría yo. Bueno, pongamos un poquito en contexto en qué consiste la novela y quién es George Orwell.
Yo creo que Jaime iba a empezar a meter la cucharada. Meter la cucharada, nació en la India, nació en 1903 creo que fue. 1900, Sí. en todo caso a principios del siglo. Es británico el hombre. Es británico, su mamá es de Birmania, también de la parte pues británica. Y el tipo el tipo estuvo, pues, estuvo estudiando, pues, en Inglaterra, pues, rápidamente. Como el cantante Uno de los Queen, profesores también del era birmano, hombre. ¿no? ¿Ah? El de Queen también era birmano, ¿no? ¿O de dónde era que era? Era pakistaní, ¿o no? Freddie Mercury, no, él era Sí. de... No, él era de Zanzíbar, de la isla de Zanzíbar de Tanzania. Sí, De donde perdón, es Chris Froome también. ¿Dónde es Chris Froome? Sí. Entonces, Jaime, adelante. No, entonces, adelante. No, Continúa. nuestro tipo tuvo ya buena cantidad de amigos también como Hemingway. El man fue periodista, primero, reportero de guerra, que fue como la segunda parte que hizo. En esa parte conoció, por ejemplo, a Hemingway. Hemingway le regaló, de hecho, una pistola para que se defendiera, porque en algún momento el tipo se sentía perseguido por las poco cosas que había hecho en paranoico. España. Entonces le regalaron una Colt, si no estoy mal. Después de terminar ya como su parte de periodismo en la guerra, ya se dedicó más a la parte de escritura. Pero aún así, pues él estuvo escribiendo desde antes. Una cosa que Y vi creo es que ibas a decir antes de que te interrumpieran que uno de sus profesores fue Eso iba a Aldous decir yo. Huxley. Eso iba a decir yo. Que Aldous Huxley es el que escribió la famosa de él, ¿cómo fue? Un mundo feliz. Un mundo feliz. Un mundo ¿De feliz. qué año es esa? 30 y como el de los 34, 37, una cosa así. Sí, y se tiraban duro entre los dos. Eran buenos amigos, pero se tiraban duro. Ah, sí, conozco la sensación. Porque Padre ambos sí veían un gobierno totalitario, pero la forma en la que Huxley decía que el control a la población era a través de las drogas y del sexo, Que él lo vivió. Para George Orwell, no. Para Orwell era todo lo contrario, era lo que llamaban la bota en la cara. Sí. Que me parece genial en la novela que el sexo es un elemento de liberación, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, todo régimen autoritario, sea religioso o político, o la jaula de normas que mencionan Robinson y Acemoglu en sus libros, siempre va contra el sexo. Eso me parece muy bacano de esta novela, que el hecho de vivir una sexualidad espontánea y natural es lo que más rabia le da a la ortodoxia. Pero es que para esta ortodoxia, en esa época, vos no podías vivir una sexualidad de esa manera, porque esa sexualidad siempre traía consecuencias, no como ahora que ya no. Lo otro es el mundo. Cosa que me parece mortal de esta es cuando hablan del neolenguaje. Y a mí lo del neolenguaje se me parece mucho a ese tipo de eufemismos que utilizamos nosotros en regímenes o en estos gobiernos que intentan disfrazar las cosas y pintarlas de otra. El típico o los típicos falsos positivos, ¿cierto? Cuando hablamos de falsos positivos es que estamos diciendo que hay asesinatos de policías o de agentes del Estado a personas inocentes, pero entonces le ponemos falsos positivos, que es un gran que suene más eufemismo, bonito, un eufemismo. Exacto, un eufemismo, y en el libro hablan de ese neolenguaje y de las cosas, de los términos nuevos que se inventa el gobierno todos los años para que la gente se vaya metiendo en ese tipo de lenguaje que tiene el Gran Hermano y que el proceso de adoración continúe con este personaje que además no hemos contado todavía un poquito, Benny, de qué se trata pues el libro. ¿Qué me opinas del término daño colateral? Eso suena una cosa toda técnica. ¿Oíste? Sí. Sí, dejamos muchas cosas de este man afuera. No, dale. Pero venga, primero... no, pero espere, hablemos del libro de una pequeña sinopsis y después metemos a por qué Orwell llega hasta allá. Listo, me parece. Bueno, nuestro principal personaje es Winston Smith. De los mismos Smith de Matrix. De Matrix. Y el señor y la señora Smith, sí. También. De ahí viene, me imagino, ese nombre
Yo sí creo. Yo creo que el de Matrix debe venir de ahí. Sí, sí. Bueno, nuestro amigo Winston Smith empieza a hacerse algunas preguntas porque él vive en un lugar que se llama Oceanía, que es realmente las Islas Británicas, en 1984, que para la época del libro era el futuro, 40 y pico de años en el futuro. Y la cosa está armada de tal forma que hay un poder absoluto que lo domina todo, o sea, es un régimen de partido único, y el partido es como un poder invisible que está en todas partes. Hay helicópteros que patrullan a todo el mundo, y hay como la jaula de normas llevada a la potencia. O sea, se apoya a que los vecinos se delaten entre ellos, a ver quién tiene ideas muy creativas, quién está cuestionando. De hecho, Y ni aun siquiera tienen que ser normas. Muchas veces es simplemente algo que sea diferente, algo que dé sospechas. No tiene sí, por eso. necesariamente que ser antinormativo. Sí, no, la jaula de normas es un término de Robinson y Acemoglu que dicen que las sociedades terminan por volver como una especie de jaula su normalidad cultural. Entonces, el que se sale de eso es penalizado por la sociedad. Los otros no lo consideran su amigo. Bueno, hay un montón de consecuencias para el que piense diferente, para el que se salga de ahí. Eso es más o menos lo que vemos aquí. Este man siente que tiene que hablar con alguien de esto, pero no puede hablar con nadie. Porque todo no está confía en nadie. controlado por un aparato que todo el mundo tiene en sus casas y en sus lugares de trabajo, que es como un televisor. Como un televisor con cámara. De doble que lo vea vía, uno. de doble vía, Ujú. donde te están vigilando todo el tiempo. ¿Qué Futurista. haces y qué no haces? Futurista, cosa- ya sabían de los cosa, celulares. exacto, una cosa muy impresionante que en el 40 y punta pues estemos hablando de eso. Sí, que a este man se le ocurra todo Pues, eso. o sea, yo creo Pero que sigamos teléfonos y había ahorita pocos. vamos. Y muy profético. Bueno, este man se revoluciona el libro porque toda la primera parte del libro es mostrándonos cómo vive él. Él trabaja en un lugar que es de corrección de historia. Entonces, lo que el partido decide, que esto pasó, pero lo queremos borrar, entonces queda reescrito. El que queramos borrar de la historia le borramos el nombre y nunca existió. Y En es el el Ministerio de la Verdad trabaja él, El Ministerio de la que Ministerio es de Verdad. la Verdad. encargado de crear mentiras. Sí. Entonces, toda la primera parte del libro es esa. En la segunda parte, el man conoce a una pelada. En esto se me parece muchísimo a la película de Island o a THX 1138 de George Lucas, que es la relación con la pelada la que lo impulsa le da como esa energía de querer contar con alguien, de querer como sentirse más vivo. La pelada le deja un papelito que dice te amo. Más que, hay un dato interesante, es que él ya la había visto y le daba repulsión, porque ella se vestía y se comportaba como una de las más fuertes del partido, o sea, se comportaba como si fuera una de las más fanáticas. Pero con el detallito de te amo, pues uno empieza a ablandar sus principios, ¿no? Entonces termina enamorándose de la pelada. Me gustó mucho que la primera relación sexual que tienen no les va bien. Los dos están tan tensionados y tan cohibidos con la situación que la relación es mala. Me parece muy realista. Levanten la mano los que les ha pasado, levanten la mano los que les ha pasado. Por No, favor. pues, weón. Ya en las siguientes relaciones ya les va yendo mejor, ya se van entendiendo. Y ya quisiera uno. Y bueno, el libro termina con que, bueno, ellos ya quieren una relación más de verdad, pero hay un amigo con el que se van confiando, que se descubre que realmente era un espía que está por sacar la información, los termina delatando, y a ellos los termina llevando la policía esta a torturarlos por aparte, a la muchacha y a él, a Laura, es que se llama, no, Julia. Laura. Julia. Julia. No, Julia, y los llevan al Ministerio del Amor, donde no les hacen el amor. No, más sí la Y guerra. realmente no les interesa torturarlo, a ellos les interesa es que Torcerlos. amen al gran hermano. Que amen al gran hermano. Pero les meten tal cantidad de miedo y todo que cada uno por su lado termina delatando al otro como que fuera el que lo metió en sus pensamientos raros. Al punto que cuando ya salen libres, ya la relación es imposible que vuelva a ser la misma porque tienen una carga de culpabilidad y ya están como con el cerebro lavado. Y termina el libro mostrándonos que la rebelión que tenían los dos es apaciguada, ellos van siendo uno más del rebaño del gran hermano al final del libro, lo que es muy triste. Y muy Es muy real. triste.
Todos somos parte de ese gran rebaño. Muy realista. Oigan, es brutalmente triste leer este libro, ¿no? Pues es como que uno, como que está viendo una realidad. En las historias de Instagram poníamos la frase que se ha hecho famosa con este libro, es que no era un manual, sino que era una advertencia, ¿cierto? No era un manual de instrucción, era una advertencia, porque cada cosa que dice el libro como que terminamos y hoy, La hoy estamos en día la haciendo estamos ahora. viendo. Pero como si fuera un manual de instrucciones. De Pero verdad es la que estamos siguiendo pero eso fue basado en lo que hicieron los soviéticos y parte en lo que hicieron los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí están envenenando a Benny, No, No siga torturado. tomando eso, la hombre. otra parte de eso es que aparte de eso, él trabajó en la propaganda. O sea, él es propaganda, pues él hizo propaganda antes de ser periodista. Entonces también tiene toda esa teoría. Finalmente eso es lo Sí, que él hacía. sí, pero entonces para él lo que él ve más importante del cuento es como el manejo del lenguaje o el dominio sobre el lenguaje hace que las sociedades se comporten de la manera en la que los poderes quieren. Y es lo que estamos viendo, como decía yo al principio, es que con la corrección política estamos viendo que hay palabras que no se pueden decir, palabras que son prohibidas, estamos inventando palabras, estamos cambiando la realidad, la fisiología, por ejemplo, la estamos cambiando a acomodar intereses políticos de grupos que no tienen interés para el global de la comunidad. Estamos cogiendo películas buenas y haciéndoles continuaciones con corrección política para acabar con las sagas. O Ahí, quitando películas. Aquí, por ejemplo, creo que en los servicios quitaron lo que el viento se llevó, porque hablaba de la Sí, porque esclavitud. el racismo, sí, Entonces ya estamos, por ejemplo, ya vemos películas del viejo estamos oeste cancelando. donde tenemos gente que no estaba, que no hizo parte de eso. Y igualmente, pues como los europeos hicieron con Cristo y que lo europeizaron, eso mismo estamos haciendo nosotros ahora o está haciendo la sociedad con obras de teatro, de cine, y lo que no se acomoda lo están quitando. una cosa muy importante del análisis que se hace es hablando del libre albedrío, ¿cierto? De que ¿Cuál libre en este albedrío? caso, exacto, ¿cuál? Porque está todo tan controlado, todo tan llevado, todo tan normalizado que no existe. Entonces, en varios podcasts de estos que no ve nadie, pues desafortunadamente que estuve por ahí leyendo y oyendo, hablaban de eso, del análisis de que si la gente en este mundo distópico eran personas o no eran personas, o sea, de que si eran seres humanos o no eran seres humanos, porque si uno no tiene la capacidad del libre albedrío, uno es un autómata, una máquina, y no es un ser humano, que lo que hace, digámoslo, la identidad del ser humano es poder tener esa capacidad De de rebelarse. lo que pasa, de rebelarse y de lo que pase. Y por eso al principio les decía que si esto era más de izquierda o derecha, y uno ve los rasgos iguales en los dictadores de izquierda y de derecha, ¿cierto? Uno ve el gran hermano es Maduro o Chávez y el gran hermano era Trump. Cualquiera de los dos son rasgos absolutamente iguales. Desde que haya absolutismo, no, y sobre todo cuando hay partido Pero, único, pero es régimen que de partido no hay, único. pero mira que si vos lees, si vos coges y miras podcast sobre 1984, uno de la derecha y uno de la izquierda, ambos van a acusar al otro De de ser hacer el gran exactamente hermano. lo mismo. Sí, exacto. Entonces yo leía de los dos y entonces leía de quien decía que Trump era el gran hermano, pero también leía a Rubin que decía que el gran hermano es el woke movement, este movimiento que nos está prohibiendo decir palabras. Inclusive ustedes en Canadá ya tuvieron una legislación en la que estás obligado a referirte a una persona que se identifica de otro sexo por el adjetivo que él quiera, Por el pronombre. y por el pronombre que él quiera, perdón, y tiene ramificaciones legales
si no lo haces. No, y la jaula de normas de la sociedad lo obliga. O sea, es como que está bien visto y es muy educado preguntar cuál es tu pronombre. O sea, aquí en una reunión de trabajo todo el mundo es, por favor, digan su nombre y su pronombre. Yo me niego a esa Exacto. estupidez, pues yo soy Winston Smith en ese momento. Yo, ¿qué pronombre me va a poner yo, hombre? Pues, Póngame el apodo que le mire, dé la gana, ¿qué me importa? Sí, pues Hay gente más sensible que la vos, bueno, Ben, hay pero gente es más que sensible. mira que inclusive, y a mí me ha pasado con gente de amigos de siempre, que ya uno no, ya a mí me da miedo decirles el apodo que uno les decía en el colegio, porque uno dice, ya va y es Ya me llevan a la cárcel incorrecto. por eso, Sí, sí. sí, sí. pero Aunque uno sabe que hablábamos a la ellos no les otra vez, importa. claro, pero hablábamos la otra vez, y es que esto es antier, de lo políticamente incorrecto que puede ser los Dukes de Hazzard el Total. día de hoy. Pues imagínense la bandera confederada pintada en un carro, Dixie, que es la trompeta del carro, es es la trompeta del ejército confederado. Ellos son dos manes, Daisy se aprovecha de sus aptitudes sexuales para poder tener los favores de la policía. O sea, eso por todos lados. No, Sí, el abuelo era productor de whisky. No, o sea, sería imposible tener a los Dukes de Hazzard hoy en día sí, es verdad. presentándose en la televisión sin que no hubiera protestas en el Congreso y en el Senado. O sea, yo creo que hoy en día estamos yéndonos a un extremo muy complejo. Sí. Yo creo que el gran hermano Álvaro dice que es más Twitter, yo creo que Facebook es mucho más gran hermano, pero Facebook no la aplicación, sino Corporación. El la algoritmo. corporación, el meta, como se llama hoy. Yo creo que ese es el gran hermano, porque Claro. yo creo que hoy en día está dominando absolutamente todo lo que hacemos y hoy en día nos presentamos de la manera en que Facebook quiere que nos presentemos. No, Mira que, por ejemplo, y que vea que hay una historia que aparentemente es cierta, aunque no lo sé de 100%, y es que ahora el algoritmo de Google le ha ofrecido a mujeres productos de embarazo antes de que ellas sepan que están en embarazo, por la forma en la que ellas están comprando cosas y buscando cosas. O sea, es tal el detalle de lo que ellos almacenan de tu información, que ya saben ciertas partes de tu vida que ni vos mismo sabes. claro, por supuesto. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes les preguntan un año en los 80s, yo no sé, les digo es porque a mí me pasa, yo lo primero que me imagino es 1984, Pero es pero que yo no tiene sé de si es todo. El coincidencia. 84 tiene de todo. Tiene de todo. Pues, o Tiene sea, el gran mejor cine, cine, sí, Grandes música, películas juveniles, música. los Juegos Olímpicos de Los Ángeles boicoteados por la URSS. exacto. O Ya habían sea, sido Los artistas que boicoteados los ese del año, 80 también. Los del 80 en Moscú. Es la Claro, respuesta. la verdad es que fueron, sí, el boicot de Los Ángeles fue la respuesta del boicot de Estados Unidos a los Sí, de Moscú. correcto. sí. Pero cierto, a ustedes les pasa lo mismo. O sea, No, no, cuando uno le no, dicen, no, ve, ¿qué para año mí. del 80s? Es el No, no, Van 84. Halen, 1984. No, Terminator, Los Cazafantasmas. a mí me pasa con los 80 es que como que el tiempo empezó a rodar en mi vida del 85 en adelante. El año a mí del 83, 84. 83 y 84 eran años súper lentos. Para mí el 1983 duró por ahí 2 años y medio. Yo me acuerdo que uno empezaba cuando el profesor decía, bueno, vamos a empezar el segundo trimestre, y yo apenas, pues llevamos como 6 años en el primer trimestre. A mí ese año se me hizo eterno, no sé por qué. Y ya del 85 para acá ya empezó la cosa como a andar. Pero yo sí me acuerdo, imposible que vos no, o sea, de estar haciendo fila en el Tropicana para ir a ver Los Cazafantasmas. Sí, sí, claro. 1984, puro. Sí, no, es Y que Volver al futuro es también es del 84, ¿no? Es que cine hay demasiado. sí, No, increíble. y ese año explotaron Michael Jackson y Madonna. Purple claro, Rain también es de 1984. sí, es un año muy teso. La cantidad de referencias que hay, bueno, las mínimas, las 4 películas que hay, ¿cierto? Las 4 películas que hay de esta, incluyendo la de Woody Allen, que es una sátira, y Brasil, que supuestamente pues es la misma película, o es inspirada, pero tiene algunos cambios, pero son 4 peliculones muy importantes, porque además son de un cine
de una densidad, de una cosa impresionante. O sea, es que llevar esta película al cine, hace poquito aquí en Medellín, desafortunadamente no alcancé a ir a verla, había una obra de teatro inspirada en 1984, que me parecía pues muy importante, porque no había visto... Estás cogiendo moscos, Mauro, en este momento. Sí, no, sabes que había como una cosita por ahí dando vuelta. Era una idea. Era una idea, sí. Pero muy buen cine. Las 4 películas, me las he visto las 4, son muy buenas. La de Woody Allen es muy buena además también. ¿Y cuál es? Una de ellas es la de John Hurt. Sí, sí. Esa me la quisiera ver. La de 1984. Sí. Que me pareció vi los cortos, me pareció muy gracioso que cuando a la persona la reducen para mostrar que ya no es libre, lo motilan y le quitan todo el pelo. En todas las películas pasa. Es un tipo muy libre y muy rebelde, lo vamos a rapar. Sí, y vea, usted, o sea O que sea, ustedes tres ahí son muy queda liberados. Sí, Pero el ahí calvo ya Son siempre muy es, liberados. el calvo pero es que es el sí, villano y el reducido. porque es que el peludo es el rebelde. Y a mí me pasó con el colegio que sí me redujeron de esa manera. Oigan, No, pero otra, Brasil es la que es una cosa impresionante. Brasil es una cosa muy impresionante. Brasil es una gran película y además también sobrecogedora. Y también, como siempre, aquí lo hablábamos siempre en los podcasts, también hay capítulo de Los Simpsons dedicado al Gran Hermano. No sé si se acuerdan de este Mesías que se roba la plata, después sale volando en un avión y que ellos todos terminan siendo de esa religión del Gran Hermano. Del taoísmo. Ah, no, esa es otra. Eso es que también pasó. Pero supuestamente el Gran Hermano es Stalin, es basado en... No, el man dio la declaración, todo el mundo le decía que eran Stalin y Hitler, y él dio la declaración y él dijo que no particularmente, que cualquier absolutismo. Pero estaba el en tipo contra de sí tenía su No, lucha. pero físicamente. Sí tenía su lucha contra el Ah, comunismo. Sí, De claro. hecho, una de las historias interesantes que hay ahí es que el tipo también termina siendo un sapo. El tipo pasa un listado como de 35 personas ¿Quién? de El artistas que autor, él consideraba que eran comunistas. George Orwell. Sí. Sí, pero es que estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial, o sea, el contexto de ese mundo en ese minuto era eso, era Muy loco. viendo al otro lado a Hitler acabando de haber hecho todas las locuras que hizo, y este man estaba del lado de los buenos, pues del lado de los vaqueros, ¿cierto? Del lado de los buenos. Él estaba del Vea, lado de los buenos. Hay una cosa que yo me estaba percatando apenas hace poquito, y es que los que crecimos en América Latina en los 70 y 80, tenemos una visión muy rara de la historia porque es mucho más larga de lo que cualquier persona de otras generaciones posteriores tiene. Porque a nosotros nos llegaban enlatados de 10, 15 y 20 años de retraso. Más, Entonces, por ejemplo, nosotros vimos los héroes de Hogan, que los héroes de Hogan fueron después de la Guerra Mundial. y nosotros veíamos el túnel Digamos, del tiempo los tigres, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que llamaba? Los tigres, una de aviones. Sí, claro, me acuerdo de la Guerra Mundial. Sí, de la Sí, Segunda, de la Guerra, Segunda Mundial Guerra en Mundial. Japón. O sea, Y más. había mucha, no, más es más nuevo, por lo menos Pero más es de los Eso es 60, Vietnam, pero sí. Por nos eso, tocó pero mucha- más es lo que está diciendo Beni es que a nosotros nos llegó esa historia a través de cosas que eran contemporáneas de la historia. O sea, Sí, no como una vista atrás, sino cosas que estaban pasando en aquella época. no, y cosas que en Estados Unidos ya habían pasado. Entonces yo creo que si yo hablo con alguien estadounidense de mi misma edad, yo tengo más referencias culturales que él, porque yo tengo cosas de 10 y 20 años o más atrás que eran producidas en Estados Unidos que él no tiene. Entonces nosotros tenemos como una visión de la cultura pop como larga. Por ejemplo, Los Años Maravillosos, nosotros la entendimos perfecto, sin haber vivido esa época. O sea, cuando Kevin Arnold está en el momento en el que Neil Armstrong pisa la luna, yo no había nacido. Pero entiendo perfectamente los 60 y todo, porque he visto tantas series y películas de esa época, que es una época que entiendo. Yo creo que a alguien que nazca en el 94 no le va a pasar eso con los 70, como nos pasaba a nosotros con los 60 o los no, 70. no existe ni va a existir nunca. No, incluso ellos no tienen la idea de lo que fue la Guerra Fría y de qué tan aterrador era eso. O sea, porque Importante, a nosotros nos tocó.
El término Guerra Fría lo inventó él. Ah, qué buen dato, hombre. No, Guerra Fría, valió la Campeón, pena. doble campeón, pensamiento, campeón. doble think, Big Brother, que lo sabemos, pues que es lo más famoso posiblemente. Y Pero ahora ese me dejan hablar de del doble Guerra Fría, pensamiento. el de Guerra Fría, que puede ser más famoso, no se sabe, pues no lo sabía no se sabía que era de él. Pero es Contanos, que hay una Álvaro. cosa, Dale. yo les cuento una cosa que es muy importante aquí hablando de la Guerra Fría y es que el Gran Hermano tiene una posición y es que siempre tiene que haber dos países en guerras para que haya equilibrio en el mundo, ¿cierto? La posición del Gran Hermano es que Se necesita a un ver qué enemigo, pues. guerra, tiene que haber un enemigo siempre y miren que eso es muy clavado de los absolutistas y de los dictadores, siempre se inventan un enemigo Que que por en lo el general es un caso país vecino. exacto, o es Estados Unidos o es Rusia, en el caso pues de la URSS cuando estaba en ese momento, y él, entonces él en la cabeza le mete a la gente que siempre estamos en guerra y que él es el salvador a pesar de que ellos estén viviendo maluco, Por eso, que es otra cosa Que muy puede ser importante. peor. Exacto. Pero es que esa es la idea que le meten a cualquiera. O sea, si vos lo ves, esa es la idea que le meten a cualquier ejército. Este es tu enemigo. Este es tu enemigo y vas a odiarlo a más no poder. O sea, es la única forma en que puedes enfrentarte a alguien. Pero es que no era no era con el ejército, era con la gente. No, Miren lo que Sí, pasa en Venezuela. todo está. En Venezuela la gente, a pesar de que no puede salir a comer, no puede salir a comprar, tienen un montón de cosas, muchos siguen pensando que el enemigo es Estados Unidos y el que está causando el problema es Estados Unidos porque Maduro les ha vendido esa idea. Al revés pasa también exactamente lo mismo. Y miren, hoy Ucrania y Rusia también es una cosa muy parecida en ese sentido. O sea, no estoy diciendo ni de derecha ni de izquierda, pero es la población la que se siente que El Salvador los está salvando de una cosa por allá que es una guerra y que si no y que si eso no pasa, pues ellos van a vivir más maluco lo que están viviendo y aguantando más hambre de la que están aguantando. Nos pasa con Venezuela también. Vivir sabroso, como dirían hoy en día. ¿Qué ibas a decir, no se Álvaro? meta Pero con ese Álvaro, tema, no se meta que le han dado muy duro a Rigo que se metió con él. yo quiero saber por qué Álvaro creía que nos íbamos a meter en un debate No, escabroso. porque para mí hablábamos del double think o el doble lenguaje y lo estamos viviendo ahora con este cuento de que para vos dejar de ser racista tenés que ser racista y para vos para buscar equidad tenés que por debajear al otro. Entonces estamos hablando ahora de una relación que estamos dividiendo a la población en líneas de género, en líneas de raza, en líneas de orientación sexual, y estamos, en vez de haber aprovechado el momento que tuvimos en el que estábamos medianamente iguales, porque como sociedad venimos avanzando y venimos mejorando increíblemente en los últimos 60, 70 años, quizá un poquitico más, diría yo 150 años, hemos acabado con un montón de cosas y estamos reescribiendo la historia para poder generar conflicto. Entonces vemos ahora que se habla de un patriarcado y de poner a las mujeres menos para poder buscar una igualdad de las mujeres nos están vendiendo el cuento de que para poder lograr la igualdad tenemos que reducir el papel que tiene el hombre y tenemos que sacar al hombre de estas posiciones en las que ha estado antes. Entonces estamos buscando una igualdad siendo desiguales en ese sentido. Y a eso me refería yo, que nos íbamos a agarrar de los pelos. No, pero yo creo que es que el objetivo de este chat es concertar las posiciones de un cuarteto de amigos que se aman con todo el corazón y que han venido transcurriendo en la vida a pesar de las diferencias enormes. Ustedes tres sin pelos, yo peludo a más no poder. Entonces, pues miren que esto no tiene, no tendríamos por qué poner a pelearnos en ese sentido. Yo creo que hay una cosa fundamental de este libro que a mí me parece radicalmente importante y es que el libro hoy en día leerlo
nos pasaba, bueno, habíamos hablado de esto antes, como que había unos que la realidad es tan clara que en la época que lo leamos, digamos, va a ser esta misma época. Si nos ponemos a ver este libro, si alguien lo leyó en los 70s, también diría, jue madre, y en No, los no, 80s también cuadra en diría, jue cualquier madre, momento, en cuadra en cualquier cualquier momento. momento. Pero por Pues ejemplo, digamos, ustedes leyeron todo Sapiens, ¿sí o qué? De sí, Noah Harari. Sí, No, Sí, es muy interesante porque el hombre menciona un punto de quiebre en el que ya como que el algoritmo empieza a tener un poder que todavía no tiene. O sea, en este momento está muy fuerte, pero todavía no está tan totalitario como puede llegar a estarlo pronto. Eso lo muestran mucho en Black Mirror también. O pero, sea, cómo pero las yo creo, tecnologías... yo creo que la forma en la que vos lo estás hablando es antes para beneficio de la sociedad. Mira que en este libro, en 1984, hablan de que llegamos a un punto tecnológicamente donde podés asegurarle a toda la humanidad un confort y que ahí es donde nace el INCSOC y es porque ellos necesitan que las personas no estén cómodas. Entonces ellos dicen, la tecnología ya nos tenía asegurado la vida y ahí fue donde entró y quebraron y empezaron a dedicar la producción económica hacia la guerra y para quitarle a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en este punto donde el algoritmo ya nos puede garantizar a todos un bienestar muchísimo mayor al que había hace 40 años, hace 80 años, porque ya vos tenés acceso a todo en el mundo. Mira que ahora hay cada vez más acceso a comunicaciones, a información, a educación, que es lo que este libro nos dice que es lo más peligroso, que es la educación. Mira que ya vos puedes aprender cualquier carrera, cualquier oficio, solamente con una conexión a Internet. Sí, claro que es que el conocimiento solo no es gran cosa. Me hiciste acordar de la frase que les compartí esta semana que me encantó, cuando nuestro amigo Winston, el protagonista, se está acordando de su primera esposa y la describe como no tenía nada en su cabeza. Cada pensamiento que tenía era un eslogan. Sí, Catherine. sí. Es una maravilla de frase, hermano. no, Sí, y, claro, Dos y que eso cosas es que lo que dice, Julia le da. claro, dos Y cosas que Julia dice es todo Álvaro que lo son muy contrario. importantes. La educación. Miren un caso que se descubrió hace un par de años en España con este tema del independentismo catalán para todos nuestros amigos en España y los catalanes. Resulta que en los libros de la educación de Cataluña le enseñaban a los niños que Cristóbal Colón era catalán. Eh, y entonces los niños convencidos de verdad de que, y una generación entera de que Cristóbal Colón era catalán, sabiendo todos pues que no era, ni Que siquiera era era paisa. español, sí, con ese tema de la educación. Y con el otro tema que estabas diciendo vos de romper en el tema tecnológico, no sé si se acuerdan la escena que es el comercial de Macintosh famoso de Steve Claro. Jobs, que está basado en esta película, cuando ella viene con el martillo y rompe la pantalla del Gran Hermano, y es como ese rompimiento de que además que tenía con esa carga de Steve Jobs de decir, venga, todo lo que se había hecho antes no servía, ahora la Macintosh sí es el aparato Y que nos va a salvar la vida. eso era contra IBM. Era sí, contra IBM, claro, era el Gran Hermano era IBM, porque acababan de tener ese gran tropel entre ellos dos. y hoy Sí, en no, día hay demasiadas cosas que uno puede mirar y que este libro nos da pie para 100.000 cosas. O sea, básicamente lo del cambio del lenguaje, que es fundamental, cómo te controlan con el lenguaje. Sí, puede haber como y la también otra manera de información. verlo, como el gran hermano puede tener un lado religioso, una jaula de normas que no te permite salirte de ciertos pensamientos y ciertas creencias. El gran hermano político, que es un control absoluto. Normalmente uno lo vería como un absolutismo, pero no necesariamente, porque hay países que aparentemente hay partidos, pero gane el que gane da lo mismo, y entre ellos están confabulados, o sea que para la práctica es como si fuera un partido único. Y si no se confabulan. Sí, entonces es muy gracioso como si estas películas no se ven muy futuristas, muy, ay, pobre gente a la que vive en esos regímenes, pero nosotros estamos viviendo bastantes cosas de eso.
No, todo, siempre vamos a ver paralelos con eso, porque la información es tan vaga y él te está mostrando cosas que vos lo puedes aplicar a cualquier cosa. O sea, pero cualquier persona que haya vivido, digamos, ese momento de la Unión Soviética, donde había ese control central tan estricto y que tenía esos programas de, de vigilar al vecino, de que te llevaban y te mandaban para Desaparecían. Siberia, para los gulags, todo esto es, nos Pues dice, ve, ustedes ahora Nada comen diferente, paleta. nada diferente a lo de Hoover en Estados Unidos. sí, como yo les contaba, no sé si ya lo dije en uno de los programas o no, que yo trabajaba con una pelada china en una empresa en Montreal y le pregunté, pues y nos la llevábamos bien, almorzábamos todos los días juntos y todo, y yo empezaba a preguntarle cosas de cómo vivían allá. Entonces yo le pregunté, suponete que si tu mejor amiga comete una infidelidad y llega y te cuenta, antes de que yo terminara la frase, ella me dijo, no, es que mi mejor amiga no puede ser infiel. Y ¿por qué no? Me dijo, primero, porque en China nadie es infiel. Y segundo, porque si lo fuera, yo ya no sería amigo de esa persona. Yo dije, jue madre. Que Y así es son un las tema, y cosas. además es un tema súper delicado porque el tema en China no es un tema de religión, es un tema de normativa civil alrededor de ese tipo de temas del que vos estás hablando. Porque si vos tenés un tema por allá espiritual y una cosa distinta, pues vos decís, bueno, respetable y toda la cosa, pero es que aquí es como que hay una constitución que dice, venga, usted no puede tener sino un solo hijo, usted no puede ser infiel, usted no puede nada, porque además tenés estas consecuencias. Es muy parecido a eso a lo que nos habla Orwell en este libro. En China conocen la habitación 101, eso seguro. Definitivamente, igual que en Norcorea. Que de ahí viene la habitación de Neo en The Matrix. Es, Así, es la misma 101 en homenaje a la habitación de la La novela. habitación 101 existía, entre comillas, existía en la BBC. así que era donde él Es una trabajaba. referencia a la BBC. Sí, ahora que bastante dramática esa escena de la tortura de Winston con Muy, las Pasamos a ratas pero eso es hablando de la película o hablando de la del libro. máscara, no del libro, que del libro, del libro. ya esa parte cuando vos llegas ahí, ya sí están tocando fondo. Bueno, pero ustedes Oiga, recomiendan leer el libro. Total, Sí, total, el libro hay bueno, que leerlo, hay que leerlo es, y hay que para tener mí la es, referencia. para mí es de Nochero, pues para mí es de los libros de Nochero libro eh, obligado. en to- total. Les iba a decir una cosa, y es que volvemos otra vez a un punto. ¿Qué tan teso ha sido Inglaterra siendo tan chiquitico y tan alejadito en la cultura de ahí para adelante alrededor de lo que hemos hablado, de esta cantidad de autores que hemos tenido aquí en el programa de ingleses, de lo que se generó en la cultura en esos años, de que estos estaban mezclados unos con otros y hablaban entre ellos? O sea, Inglaterra es una cosa impresionante. En ese sentido, después en la música, obviamente también mucho, pero en la literatura es como los griegos de la época de los griegos y de los romanos, ¿o no? Sí. En Para cierto la cultura aspecto sí, nuestra. pero, pero ellos generaron lo que luego sería la contracultura. O sea, le metieron tanta racionalidad también al asunto que como que los grandes autores de ciencia ficción eran como el escape, la válvula de escape que tenía la sociedad, porque realmente la sociedad era muy puritana. Y yo creo que de ahí viene la contracultura de los 60, y es que la generación nueva llega a un punto donde dice, ya no aguanto esta carga de deberes que me estás poniendo encima. Bueno, sí, pero mira, y aquí hay una cosa que es increíble de pensar y es, vos con el ser cuadriculado, lograste dominar el mundo. Una vez que te saliste de ahí, lo perdiste todo. O sea, ellos llegaron de ser un imperio que le daba la vuelta al mundo, como vimos en la vuelta al mundo en 80 días, a que ahora están limitados a su isla. Y es parte de esa degeneración que se da a partir de que llegas al tope de lo que puedes llegar.
Pero es que son muy poquitos, pues es que estos manes son un país muy chiquito, esto es un Uruguay más o menos. No, pero pues siempre son como 60 y pico de No, millones, son un Pues montón, sí, pero son la sí, misma gente que Colombia. O sea, son un poquitico sí, menos. Son Si usted, más. más que Colombia. no, si usted cuenta Colombia y los colombianos en Miami, ahí tiene. sí, sí. Bueno, Colombia y los venezolanos que hoy en día hay en Colombia, más o menos por ahí estamos en ese número. ¿Quién Pues es el justo, Big Brother hoy en día para ustedes? Yo ya dije que para mí era Zuckerberg. ¿Quién creen Zuckerberg. ustedes que es el Big Brother? no, para mí es el algoritmo. Digamos una reunión de Netflix, Google, Amazon, todo ese algoritmo es Que se deben el juntar Para a mí es tomar el, para mí cerveza es los jueves, ¿sí el o no? movimiento de corrección política. El Me Too, Para el mí Me ese es Too. el Big Brother de ahora. Y para Jaime. Difícil, o sea, no, yo sí lo meto más, yo sí lo siento más, pues lo siento más de los países, lo siento más de los gobernante. gobiernos, pero los gobiernos El obviamente G20, necesitan todo el el, G, apoyo el G- tecnológico. Pero es que ahora un No sé, gobierno no tiene el poder que tiene, por ejemplo, una compañía como Sí, Apple. es un poco no, y las cierto, grandes, es un poco No, cierto y no, porque también hay presión de los gobiernos para obtener esas informaciones y muchas sí, veces las manejan. pero pero Apple es le que dice al gobierno, los gobiernos no son lo mismo que eran antes. no, y el Álvaro, gobierno, te voy a dar y un Apple le dato. dice, Apple le dice al gobierno, no, Ayer porque se posicionó el Senado colombiano, de los cuales más de 100 senadores que son nuevos son influencers, no vienen de la política. O sea, vienen de o ser grandes deportistas o ser influencers de redes sociales, de otros temas distintos. La política ya no es lo mismo. La política es esa es la nueva política. Y cuando los influencers ya se empezaron a meter, la mitad del Senado colombiano es de influencers, ya te está diciendo que ya la vieja política, un esa cambio. política como la veíamos antes, ya cambió del todo. sí, o Y sea, entonces ya ahora sí se metieron ahí. las elecciones tienen que ser el desafío La o Voz una cosa Kids, así, sí, una cosa, Big la voz, Brother. The Voice, ¿qué es lo sí, que sí. está pasando? Por ejemplo, Trump ganó Un un reality. reality. No, pero Sí, a Trump la cuestión fue que lo montó fue CNN. O sea, Sí, sí, CNN le dio tanto palo que y lo tanta montó bomba. y estuvo 4 años dándole tanto palo que lo tumbó. dato freak Pero fue el de poder. Jaime, dato Sí. freak de Jaime, cuando se posicionó Trump, digámoslo, todo el mundo haciendo como sí y no, pero los del no presentaron la película de 1984 en 300 teatros en Estados Unidos como para hacer una protesta porque se estaba Sí, subiendo Trump. muy buena mano. Bueno, antes de irnos, 300. yo quiero hacer mis recomendaciones al que le provoque. Recomendar la película THX 1138, protagonista Robert Duvall cuando era muy muchacho. Y Muy tenía muchacho. pelo. La película salió en el Y para el que no sepa, 71. es previa, exacto, previa a Star Wars, Es que de es George Lucas. es de De Sí. George George Lucas. Lucas, Y y que fue su trabajo de grado Tu de la ópera. universidad, y después la hizo Amplió. ya grande. Y lo mismo la película de Island con Ewan McGregor y Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. También muy buena película y también lo pone a uno a pensar bastante, basado también en este 1984. Y si no se han cortado las venas después de esas dos, véanse Brasil. No Traten me de la he quedarse visto de lejos, miedo a cortármelas, pero lo tengo y pendiente. por favor, lejos de los balcones. sí, total, total. Mi recomendación es que vamos a seguir haciendo programas con invitados y a sacar a Beni, porque nos fue muy bien en rating en la última vez. Tuvimos una gran invitada y Beni no estuvo y el rating pues eso se fue Ahí al mismo cielo. O sea, la gente agradeció. no, la gente pues inmediatamente agradeció. Entonces, primero un saludo a la directora de la Filarmónica porque nos dio muy buen rating la semana pasada. Y segundo, esperen sorpresas esta semana que les vamos a anunciar el personaje que El vamos a próximo tener dentro de invitado. 8 días. Yo tengo El próximo saludo hoy. invitado. Cuente ¿Quién a te ver. saludó? Estuve viendo, hice un binge watching con mi papá de los episodios y quedó fascinado. Quedó fascinado, mandó Oh, muchos saludos, dijo que Qué pena con genial el que... viejo. No, Hablando el aquí viejo sandeces. estaba feliz. El hombre la disfrutó. No, yo le puse uno y me hizo ver 5.
Y no Pues se les paró. cuento que el capítulo de Volver al Futuro es una cosa impresionante como ha crecido. Ese es de los que más, de los que más ha crecido, el de Volver al Futuro. Pero- Además de que el primero de Romeo y Julieta sigue creciendo impresionante. Entonces, al saludo al papá de Álvaro, todos lo queremos mucho y un sal saludo para él. Y Jaime, sal saludo. Saludos a Liliana Sepúlveda, que también, o sea, yo creo que varias personas que nos saludaron ese día en el de John Williams, hay que darles un buen saludo porque ese día se movió bastante esto, hubo gente, hubo buena gente en el chat, yo creo que fue muy interesante. Y un par de comentarios interesantes. Y Sí, Beni, sí. saludo. Bueno, señores, no, yo estaba muy alejado toda esta semana, estuve paseando, entonces no he tenido tiempo de revisar Ah, nada. bueno, y No yo tengo siquiera has otro. visto el capítulo Caro, seguramente, Lo vi ahorita, lo vi hoy, lo vi hoy. no te ha yo importado tengo nada, otro. yo sé. A Caro, que este es uno de sus libros favoritos, que ojalá le guste el podcast. Bueno, señores, nos Una vemos dentro. responsabilidad muy grande. Chau, chau. Chao, sal saludos.